Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. Pues en esta ocasión estamos por terminar el mes de mayo y empezaremos el nuevo mes de junio con nuevos pagos. ¿Cuándo llegarán los pagos del Seguro Social en este próximo mes de junio 2024? Los pagos del Seguro Social se realizarán a lo largo del mes de junio a quienes cobren sus prestaciones de jubilación e incapacidad. Como bien sabemos, la Administración del Seguro Social distribuye beneficios mensuales a estadounidenses jubilados, a personas con discapacidades, a familiares con sobrevivientes de solicitantes fallecidos. Así como existen varias categorías de pagos y una gran cantidad de destinatarios, estos pagos se programan a lo largo del mes. Pues en esta ocasión vamos a traerle el calendario completo de beneficios, empezando por los beneficiarios del SSI. Pues en este mismo mes de mayo, hubieron un cambio súper repentino. Y es que en el calendario de pagos habituales, los destinatarios reciben sus cantidades mensuales un poco antes de lo habitual. Y es que para aquellos que reclaman seguridad de ingreso suplementario, el pago de junio se estará realizando un día antes, el cual caería el próximo 31 de mayo, en lugar del 1 de junio. Según palabras por el mismo administrador del Seguro Social, afirman que se hace esto para evitar ponerlo en desventaja financiera y asegurarse de que no tenga que esperar más allá del 1 del mes para recibir su pago. No significa que usted esté recibiendo un pago adicional o un pago duplicado, por lo cual no es necesario comunicarse con el Seguro Social en el caso de que se confunda y crea que es un segundo pago. Simplemente, la fecha 1 de junio cae fin de semana, entonces se adelanta el pago para el 31 de mayo. Un pago doble en un solo mes es poco común, eso es cierto, más que todo fuera del periodo de Navidad o Año Nuevo, ya que normalmente los pagos del SSI se realizan 2 veces al mes, solo se realizan una vez al año, y esto sucede durante los días festivos, como lo es diciembre o hasta noviembre. Existen ciertos meses en particular, donde se realiza este adelanto de pagos. Algunos solicitantes de prestaciones de jubilación también estarán recibiendo su dinero un poco antes de lo habitual en el calendario. Y es que el pago de mitad de mes, el cual es realizado para todos aquellos que cumplen años entre un día 11 y un día 20 de cualquier mes del año, se estará pagando antes también. Como bien sabemos, normalmente los pagos son enviados el segundo miércoles del mes, el tercer miércoles del mes y el cuarto miércoles del mes. Pues en esta ocasión, el pago que va dirigido para el tercer miércoles del mes será realizado el martes 18 de junio. ¿Cómo está compuesto el calendario para el mes de junio? Exactamente. Pues bueno, empecemos con los beneficiarios del SSI. 31 de mayo. Todos los pagos del SSI serán realizados a fecha, así como los pagos del Seguro Social para quienes han estado reclamando sus beneficios desde antes de junio de 1997. La fecha de pago del 31 de mayo también se aplica a quienes reclaman el Seguro Social pero viven en el extranjero. Para aquellos que reciben beneficios del SSI y al mismo tiempo Seguro Social, los pagos se realizarán el 31 de mayo y el 3 de junio respectivamente. Luego comenzamos con los beneficios de jubilación. 12 de junio. Aquellos cuyos cumpleaños caigan entre el 1 y el 10º día de su mes de nacimiento recibirán su pago el miércoles 12 de junio. Luego tenemos el 18 de junio. Aquellos reclamantes que cumplen años entre el 11 y el 20 recibirán su efectivo mensual el martes 18 de junio. Y luego tenemos el 25 de junio. Cualquier persona nacida entre el 21 y el 31 de cualquier mes recibirán sus beneficios el 25 de junio. Pues prácticamente este es el próximo cronograma de pagos que estaremos viendo respectivo al mes de junio 2024. Ahora bien, señores, queremos hablar de un tema muy importante. Una pregunta que normalmente muchos se llegan a realizar. Y es que, ¿es posible recibir el pago del Seguro Social si aún continúo trabajando? Como bien sabemos, mes con mes, la Administración del Seguro Social
envía dinero a millones de personas en todo el país. Entre los beneficiarios se encuentran los trabajadores jubilados, los sobrevivientes y aquellos que reciben pagos por discapacidad, incluyendo el seguro de incapacidad del Seguro Social y seguridad de ingreso suplementario. Por años, los trabajadores deben haber aportado parte de sus ganancias al programa del Seguro Social, para de este modo recibir sus pagos mensuales al momento de jubilarse. Pero aquí viene la cuestión: ¿se puede seguir trabajando y aún así recibir los beneficios del Seguro Social? De acuerdo con la Administración del Seguro Social, se pueden obtener beneficios de jubilación o de sobrevivientes del Seguro Social y trabajar al mismo tiempo. Sin embargo, para esto existe un límite en cuánto dinero usted puede ganar y aún así continuar recibiendo todos los beneficios del Seguro Social. La Administración del Seguro Social revisa anualmente los registros de todos los beneficiarios que tienen salarios informados para el año anterior. Si es que es el caso en el que su último año de ganancias es uno de sus años más altos, se realiza un recálculo del beneficio y se aplica cualquier aumento correspondiente. No obstante, es muy importante mencionar que aunque se puede obtener beneficios de jubilación o de sobreviviente del Seguro Social y trabajar al mismo tiempo, existe un pequeño límite de cuánto dinero usted puede ganar siendo beneficiario y aún así recibir sus pagos incompleto, ya que si tiene menos de la plena edad de jubilación, el cual suele ser entre 66 y 67 años, y gana más que el límite de ganancias anuales, la Administración del Seguro Social puede llegar a reducirle el monto de su beneficio. A las personas que tienen menos de la plena edad de jubilación durante todo el año, se les llega a reducir $1 de sus pagos de beneficios por cada $2 que gane por encima del límite anual. En este año 2024, este límite anual es de $22.350. Posteriormente, en el caso de que usted como beneficiario alcanzó la plena edad de jubilación y va a continuar trabajando, se le va a reducir $1 de beneficios por cada $3 que gana por encima de un límite diferente. En este año 2024, este límite de ganancias es de $59.520. En este caso, solo se cuentan las ganancias hasta el mes anterior a la plena edad de jubilación, no las ganancias de todo el año. Y a partir del mes en el cual usted como beneficiario cumple su plena edad de jubilación, desde ese momento sus ganancias ya no se verán reducidas de sus beneficios, sin importar cuánto dinero gane. La Administración del Seguro Social va a tener que volver a calcular el monto del beneficio para darle los créditos por los meses en los cuales se redujeron o se retuvieron sus beneficios debido a estas ganancias en exceso. Para poder entenderlo bien en concreto, les voy a dar un pequeño ejemplo. Digamos que ustedes se jubilan a sus 62 años y no planean dejar de trabajar, simplemente quieren recibir este dinero extra. Usted, por año, no puede ganar más de $22.350. Si usted supera este límite, de sus beneficios del Seguro Social le van a quitar $1 por cada $2 que gane por encima de ese límite. Luego pasan los años, y una vez que usted cumpla sus 66 o 67 años, dependiendo del año de nacimiento en el cual usted ya sea categorizado como plena edad de jubilación, desde el momento en el cual usted ya cumple con su plena edad de jubilación, este límite de ganancias crece, el cual llega a ser hasta $59.520. Pero esto ocurre solo un mes antes. Un ejemplo, digamos que usted cumple sus 67 años exactamente en julio. Entonces su salario del mes de junio se vería reducido $1 por cada $3 que gane por encima de los $59.000. Luego de que pase este mes de julio, ya usted oficialmente tiene los 67 años o los 66 años respectivamente. Desde ese momento ya no le van a quitar nada.
Ya usted puede ganar lo que usted quiera, 59.000, 60.000, $100.000, ya no existe un límite para lo que usted puede ganar y no verse reducidos sus beneficios. De este modo, así de simple, usted puede continuar trabajando todo el tiempo que quiera o pueda y seguir recibiendo sus beneficios. Algo bastante interesante que aclarar sobre este tema es que aparte de que ya usted no va a verse reducidos sus beneficios, desde ese momento sus beneficios del Seguro Social también van a aumentar. ¿Por qué? Porque la Administración del Seguro Social va a realizar un nuevo cálculo donde va a aumentar los créditos laborales que le faltaban a la hora de haberse jubilado. En este caso se jubiló a los 62 años y sus ganancias potencialmente seguirán aumentando. Hasta ese momento usted va a comenzar a recibir beneficios muchos más altos.